Muchas gracias a la doctora Luciberto, muchas gracias también al rector de la Universidad Nijongaco, el compañero Dionisio Ortega, de muchos años de trabajo y de mi paso también por la formación docente en Paraguay. Es un placer y siempre una alegría poder compartir desde la distancia algunas visiones, digamos, que desde la UNESCO estamos llevando adelante, sobre todo en este contexto tan desafiante que estamos enfrentando para, de alguna manera, tratar de garantizar la continuidad de los procesos educativos. Voy a compartir mi pantalla para apoyarme y te voy a pedir, Lucy, si me puedes apoyar y habilitar la función de compartir. Ya está, doctor. A ver, ahí está. Bien, lo que quiero compartir brevemente con ustedes son algunas perspectivas en relación con un tema que hoy nos ocupa, digamos, de manera prioritaria, que es la educación a distancia en el nivel superior, sobre todo en este contexto de la pandemia del COVID-19, y de qué manera lo vemos nosotros desde la UNESCO en términos de desafíos y en términos de oportunidades para fortalecer el sistema de educación superior. En primer lugar, en este sentido, reconocer que estamos ante una crisis educativa de escala mundial. En todo el mundo, como ya sabemos, las clases presenciales por lo menos han sido suspendidas, por lo menos a partir del mes de marzo, según las estimaciones de la UNESCO. En el mes de abril, a principios del mes de abril, teníamos el 91,3% de la población estudiantil mundial afectada por el cierre de escuelas, y en todos los países prácticamente en la región se había declarado cuarentena educativa y se tomaban medidas para que la educación continúe eh, fuera de las aulas. Hoy tenemos un escenario un poco distinto de esa época. Vemos en este mapa cómo está el estado actual del cierre de instituciones educativas en el mundo. En nuestra región en particular, en América Latina, vemos que algunos países ya han retornado. Es el caso de Uruguay, es el caso de Ecuador, y el caso particular de Nicaragua, que es un país que no cerró las escuelas, digamos, durante la pandemia, así que es un caso muy particular. Sin embargo, vemos que en los demás países, prácticamente en todos, hay cierre todavía en estos momentos a nivel país. En términos de los efectos que hemos tenido en el nivel de educación superior, sobre todo, se han hecho, digamos, varios trabajos de recolección de datos y sobre todo de sondeos entre los estudiantes de educación superior. Este gráfico es una muestra de lo que ha hecho el IESALG a través de las cátedras UNESCO, principalmente para indagar cuáles han sido los efectos principales sobre los estudiantes. Vemos, por ejemplo, estas barras que están de color azul es lo que representa el resto del mundo, y las barras de color naranja representa Iberoamérica. Y es muy interesante ver cómo lo que ha sido más difícil para los estudiantes, por un lado, ha sido la conexión a Internet, el acceso a Internet, que ha sido una gran dificultad en toda la región. Y también otro aspecto que llama mucho la atención es el de poder mantener un horario regular en este proceso, digamos, de llevar adelante las clases virtuales. Ha sido también otro de los grandes desafíos. Las preocupaciones económicas, por supuesto, también han sido importantes, y el equipamiento que tiene que ver con equipamiento tecnológico son algunos de los aspectos que se ha identificado como las mayores dificultades entre los estudiantes. Desde el punto de vista de los docentes, también ha habido algunos impactos importantes. Hemos visto sobre todo en muchas universidades, instituciones de educación superior, la rescisión de contratos, sobre todo los contratos temporales de docentes. En muchos casos se han eliminado clases de tipo complementario, clases optativas.
Se ha tenido mucha dificultad, por supuesto, para la continuidad de actividades prácticas, sobre todo las que tienen que ver con uso de laboratorios, de equipamiento, de talleres, en muchos casos también. Y un gran sentimiento de frustración e impotencia en los docentes, digamos, en muchos casos por el cambio de contexto, por los desafíos que ha implicado este cambio de modalidad, en muchos casos, ¿verdad? La virtualización de todos los contenidos, la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones de esta modalidad que se ha llamado una modalidad de educación remota emergencial, ¿verdad? De enseñanza remota emergencial. Hay el otro fenómeno que se ha llamado también el Corona Teaching, que es un fenómeno que se caracteriza justamente por este proceso de prácticamente transformar toda la práctica presencial y pasarla a un contexto, digamos, de uso de plataformas virtuales eh, sin un proceso formalmente planificado como se lo hacen en la educación a distancia, y también todo el proceso de los efectos y el impacto psicológico en los docentes, ¿verdad? Todo el sentimiento eh, de dificultad, digamos, en las múltiples informaciones, digamos, que se reciben a través de los distintos medios, a través del uso del correo electrónico, de las redes sociales, de las plataformas, de los videos. Hay como un sentimiento de agobio en muchos casos en los docentes por toda esta gran diversidad de elementos tecnológicos que de un día para otro prácticamente se han visto forzados a utilizar. Pero sobre todo también hemos tenido mucho el desarrollo de esta capacidad de actuar y de aprender sobre la marcha. Creo que eso ha sido algo muy positivo y realmente que ha contribuido bastante a dar continuidad en alguna medida al proceso, el que los profesores se hayan adaptado rápidamente y que hayan aprendido a realizar este proceso quizás sin mucho entrenamiento formal y experimentando y con esta forma de trabajar de ensayo y error, ¿verdad? Aprendiendo desde la práctica. En términos de las instituciones de educación superior, también vieron muchas dificultades, sobre todo porque la modalidad virtual en muchos casos no tenía la madurez suficiente, porque si bien se ofertaban modalidades semipresenciales, el hecho de virtualizar completamente una oferta tiene otros requisitos, otras condiciones y otros desafíos, ¿verdad? Entonces ha sido también difícil afrontar este proceso de virtualización total de la oferta. Se han tenido muchas dificultades para escalar. Como decía, si bien en muchas universidades ya hace años se trabaja con la modalidad semipresencial, eh, en este contexto de necesidad de virtualizar y de poner al 100% de los estudiantes en línea, ha generado muchas dificultades de tipo tecnológico, de tipo organizativo, operativo. En términos también financieros, ha sido para muchas instituciones bastante difícil poder afrontar los costos que implicaban todas estas transformaciones, la necesidad de tener que aumentar las capacidades de sus plataformas, la capacidad de su conexión a Internet, en muchos casos también. Entonces, estos son todos factores que también han influido desde el punto de vista institucional. Se ha visto también con preocupación la sostenibilidad de la oferta en el nivel superior, sobre todo en el sector privado. Eh, Se ha visto también en algunos países la migración de matrícula de unas instituciones a otras, sobre todo porque algunas no han tenido capacidad de sostenerse, entonces han tenido que moverse estudiantes de una institución a otra. Y también desde el punto de vista institucional se ha tenido problemas con las críticas de los propios estudiantes en relación eh, a, esta, este aspecto de la calidad de la oferta. Muchos estudiantes en muchos países de la región han solicitado inclusive la rebaja de las cuotas, de las mensualidades, porque consideraban de que la calidad de la oferta a distancia no era la misma que la de una oferta presencial. Entonces, ese ha sido otro aspecto también que hemos registrado
desde la UNESCO como uno de los desafíos para las instituciones de la educación superior. Y en este contexto, la educación a distancia, nos preguntamos qué nos ofrece o qué posibilidades y qué oportunidades. Y sobre todo creemos que la educación a distancia nos da la posibilidad de avanzar en el establecimiento de lo que es la cultura digital. Incluso antes de la pandemia, de hecho, ya se ha trabajado bastante en este concepto de lo que es la transformación de la sociedad y el avance de la cultura digital. Y la educación a distancia nos ofrece esa posibilidad en el sentido de poder trabajar las capacidades y habilidades en los docentes, en los estudiantes, que son necesarios para aprovechar las posibilidades que dan estas tecnologías. También nos ofrece la posibilidad de responder a la demanda por educación superior. Sabemos que en casi todos los países de la región, en los últimos 20 años se ha dado un crecimiento exponencial de la demanda por educación superior, y es una demanda que el sistema público no ha sido capaz de responder. Por supuesto, es muy difícil. Entonces, la educación a distancia representa una oportunidad para poder dar respuesta a esta demanda creciente que a veces institucionalmente no es posible dar respuestas. También en temas de inclusión educativa nos ha dado la posibilidad de poder llegar a poblaciones tradicionalmente excluidas de los sistemas de educación superior. Nos ha dado la posibilidad de poder diversificar el acceso, dar oportunidades a que distintos grupos de la población puedan acceder a la educación superior. Y también desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida, la educación a distancia tiene un gran potencial para poder organizar propuestas de ofertas educativas que permitan actualizar, que permitan recalificar, sobre todo porque el mercado laboral es muy dinámico. En muchos casos, profesionales que se han formado hace 10 años atrás, sobre todo en los ámbitos de tecnología, requieren una actualización permanente de sus capacidades, y la educación a distancia ofrece oportunidades, digamos, en este sentido. Y también, por supuesto, los beneficios que se dan en términos de costo-beneficio para impartir la oferta educativa. Los principales desafíos que vemos desde la UNESCO para la educación a distancia en el nivel superior: en primer lugar, el desarrollo de habilidades prácticas propias de la formación profesional. Por supuesto, en el nivel superior estamos hablando de formación de profesionales que van a insertarse en el mundo del trabajo con ciertas funciones, con ciertos niveles de cualificación, y para el ejercicio de esas profesiones se requieren el desarrollo de ciertas habilidades prácticas, en muchos casos que es muy difícil desarrollarlas a distancia. Por tanto, esa es uno de los desafíos y quizás una de las limitaciones también. Por otro lado, este tema aún vigente de la brecha digital. En Paraguay esto todavía es bastante importante, digamos, la diferencia de acceso en tecnología. Si bien se tiene un registro de un 65%, según las estadísticas por lo menos recientes, un 65% de la población que accede a Internet, pero aún la que accede lo hace normalmente a través de un teléfono celular y no a través de una conexión, digamos, de banda ancha en sus hogares. Entonces, el acceso a través de telefonía celular, por supuesto, tiene sus limitaciones también, así que esto es algo que representa un gran desafío para la oferta de educación superior a distancia. La debilidad de la infraestructura y el equipamiento tecnológico disponible en las universidades, en las instituciones de educación superior, también es a veces uno de los grandes desafíos. Muchas universidades han hecho grandes inversiones, por supuesto, en infraestructura y equipamiento tecnológico. Eso puede representar una oportunidad. Sin embargo, es necesario pensar en este aspecto para poder llevar adelante un proceso realmente más efectivo de implementación de esta modalidad. La preparación de los docentes es algo clave también. Creo que la educación superior ha tenido realmente grandes dificultades para poder desarrollar esas capacidades de los docentes,
sobre todo en ciertas áreas y sobre todo los docentes quizás de otras generaciones, digamos, que no se han formado, digamos, con este contexto de nuevas tecnologías. Entonces, a veces es un poco más difícil el trabajo, digamos, de preparar a los docentes para poder aprovechar el potencial, y esa es otra de las, digamos, otro de los desafíos sobre los que hay que trabajar. Algunos desafíos adicionales, algo que también hay poco trabajado es el tema de los recursos educativos. Hay muchos recursos, digamos, digitales, pero aquellos que están preparados para la enseñanza y el aprendizaje quizás están disponibles en menos proporción, ¿verdad? Entonces, algo que también es importante trabajar y continuar fortaleciendo es en la producción de recursos educativos digitales también para la educación superior. Algo que vemos también como debilidad es en términos de los modelos pedagógicos, la necesidad de que la universidad pueda definir el modelo pedagógico que se adopta en términos de qué tipo de contenidos se trabajan, en qué tipo de cargas horarias se destinan, qué tipo de metodologías, qué sistemas de evaluación. Es importante entender que la educación a distancia es un paradigma alternativo, un paradigma distinto, un paradigma en el que los docentes y los estudiantes tienen que asumir roles diferentes. Eh, los contenidos curriculares también son entendidos con una función distinta. Entonces, la necesidad de analizar la propuesta pedagógica también es un elemento esencial. Otro aspecto que quizás también es relevante es cuando no hay mucha experiencia y cuando no hay una estructura en términos de normativas. Creo que en Paraguay se ha avanzado en este sentido, en términos de normativas, en términos de reglamentaciones, sobre todo para asegurar la calidad de la oferta de educación a distancia. Y en términos de la pandemia y sobre todo en el tema de la post-pandemia, creemos que uno de los desafíos principales también es planificar para el escenario futuro cómo se va a plantear la formación en las distintas áreas y sobre todo de qué manera estas modalidades a distancia pueden combinarse de manera estratégica con la presencialidad para poder generar una oferta de mayor calidad y más pertinente. Algunas recomendaciones que quiero dejarles, sobre todo para fortalecer esta modalidad en el nivel superior. Por supuesto, viendo los desafíos, lo primero es fortalecer la conectividad en el país, no solamente en términos de cuánta gente está conectada, sino también en términos de la calidad de la conectividad. No es suficiente que la gente tenga conexión, sino también es necesario que esa conexión sea realmente una conexión de calidad y que esto pueda llegar a todos los grupos sociales y todos los grupos de población. Creemos también que es importante fortalecer la capacidad tecnológica de las instituciones de educación superior. Esto significa provisión de equipamiento, expansión a veces de infraestructura tecnológica disponible para el desarrollo de las actividades académicas. También es importante garantizar que los estudiantes, que los docentes, que los investigadores, que los directivos, que el personal administrativo, que toda la comunidad educativa tenga acceso a tecnologías, tenga acceso a conectividad y tenga, digamos, la posibilidad de envolverse, digamos, con un sistema en donde se transforma prácticamente la cultura de trabajo a nivel institucional a través de estas tecnologías. También el desarrollo de un marco normativo. Creemos que es importante definir estos estándares de calidad, sobre todo para la educación a distancia, los modelos pedagógicos que van a ser utilizados y el desarrollo de capacidades para el uso educativo de tecnologías. Hay muchas posibilidades hoy, digamos, para capitalizar todos los aprendizajes que hemos tenido en este proceso de enseñanza remota emergencial. Estos prácticamente 3 o 4 meses de pandemia nos han enseñado muchas cosas en términos de brindar educación a distancia, y creemos que es importante reflexionar sobre estos aprendizajes, capitalizar sobre lo que hemos capacitado. Muchos docentes se han capacitado,
han desarrollado ciertas habilidades. Entonces, creemos también que eso es una oportunidad para fortalecer la educación a distancia en el retorno. También importante analizar las posibilidades de cómo escalar el proceso de digitalización, el proceso de cómo hibridizar, de cómo combinar, digamos, racionalmente la presencialidad con la modalidad a distancia y cuál es la función que va a cumplir cada una de estas modalidades. Quizás ir alejándose gradualmente ya de las clases tradicionales expositivas en el formato presencial, y aprovechar la presencialidad para generar clases más dinámicas, más interactivas, más de reflexión, más de desarrollo de capacidad crítica. Y sobre todo aprovechar estas posibilidades que nos dan estas herramientas como las simulaciones, como la realidad aumentada, como los laboratorios virtuales, como la inteligencia artificial, que son todas herramientas que hoy están disponibles para la educación superior. El tema de la seguridad de los datos también es un aspecto importante que hay que tener en cuenta. Hay muchos datos académicos y de estudiantes que están disponibles hoy en plataformas y es importante desarrollar una política de seguridad de estos datos, que son datos sensibles, que son datos educativos, ¿verdad? Y que sobre todo también a veces depende mucho de esos datos el poder analizar el progreso de los estudiantes. Y aquí también entra todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, con el uso de datos privados en todas las plataformas virtuales. Un aspecto más, todo lo que tiene que ver con la conformación de redes. Las redes son el modelo particular e ideal de trabajo para este contexto, digamos, de las plataformas virtuales y sobre todo la colaboración, la conformación de comunidades de aprendizaje entre docentes, entre estudiantes, entre directivos, es algo que va a estimular bastante el desarrollo, digamos, de capacidades para poder mejorar la calidad de la educación superior. Y por último, creemos que es muy importante, y se ha hecho mucho durante esta pandemia, el aprovechar las oportunidades de la cooperación a nivel nacional y a nivel internacional. Organizaciones como la UNESCO, pero también muchas otras, digamos, como la OEI, la OEA, gobiernos extranjeros, muchas están trabajando en este tema de cómo plantear modelos de educación a distancia en el nivel superior, y los países pueden recurrir a estas agencias que tienen, digamos, muchas posibilidades de poder apoyar, ya sea técnicamente, ya sea en términos financieros, digamos, con proyectos. Así que creemos que es muy importante. Desde la UNESCO en particular tenemos un instituto especializado en tecnologías de la información que funciona en Rusia, y el equipo de colegas que está en Rusia tiene varias líneas de trabajo que tienen que ver con la formación de docentes, con la preparación de recursos didácticos digitales y otras líneas. Así que realmente hay muchas posibilidades. Y bueno, básicamente, para no extenderme demasiado en el tiempo que estaba previsto, ese es el mensaje finalmente que les quería dejar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Realmente muy importante las 11 recomendaciones que nos deja el doctor Ramón Iriarte en representación oficial de la UNESCO, que está con nosotros hoy, un compatriota paraguayo recorriendo el mundo y, así como dije inicialmente, haciendo patria a través de la educación. Y bueno, Jorge Jiménez, también otro colega en los términos que nos presentaba el doctor Iriarte, en los términos de cooperación, estuvo compartiendo con nosotros en la antesala que nos presentó el resultado de la primera y la segunda edición de la conferencia. Además, nos compartió cómo la ONU plantea pasar los objetivos de desarrollo sostenible de la teoría a la práctica. La modalidad de seminario que estamos compartiendo por la plataforma Zoom permite estar interconectados con los participantes a través de los mensajes, y en ese contexto nos enlazamos con Jorge para escuchar qué dice el auditorio del otro lado. Jorge, ¿tenemos alguna pregunta para el doctor Iriarte? Sí, muchas gracias, Lucy y doctor Iriarte. La verdad es que son muchas las preguntas planteadas, pero casi todas van en el mismo sentido, que se podría resumir así. Sobre todo en referencia a lo que acaba de decir Lucy sobre lo que es los objetivos para el desarrollo sostenible,
que hemos explicado también en la antesala. Y dice así: una de las consecuencias de la pandemia ha sido también la crisis económica, que no se recuerdan de esta magnitud desde épocas posbélicas. Y esta situación, doctor Iriarte, ¿puede perjudicar la consecución de los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030? Y, por tanto, ¿qué previsiones desde la UNESCO, qué estrategias se llevarán a cabo a este respecto? Sin duda, o sea, realmente hay una previsión de un impacto económico importante de la pandemia y nosotros creemos por lo menos que la formación debe ser parte de la respuesta estratégica desde el punto de vista económico, o sea, cómo posicionar el rol de la educación superior como una modalidad de formación de profesionales para el mercado laboral fundamentalmente, y cómo se puede, digamos, aprovechar, digamos, las funciones que tiene la educación superior en el sentido de dar las respuestas para poder afrontar estos diversos desafíos que vamos a enfrentar desde el punto de vista económico. Va a haber mucha necesidad de replantear las formaciones en el sentido de los puestos de trabajo disponibles. Probablemente muchos puestos de trabajo van a desaparecer y van a surgir otros puestos distintos, y para esos nuevos puestos va a haber necesidad de desarrollar nuevas habilidades. Por tanto, el sistema de educación y de formación va a tener un rol fundamental para desarrollar las capacidades que van a ser necesarias eh, para rescatar los empleos, ¿verdad? Porque se perdieron muchos empleos, entonces va a ser necesario rescatar empleos, va a ser necesario reconvertir empleos, pero también va a ser necesario generar nuevos empleos. Entonces creo que el rol del sistema educativo en este caso, y sobre todo en el campo de la educación superior, va a ser cómo ayudar en ese proceso de desarrollar las capacidades que las personas necesitan para poder acceder a esos puestos de trabajo.